Ya, entonces, acá en la cosmovisión maya, pues no tenemos que recordar algo, que los mayas van a ser también respetuosos de la educación, así como los aztecas. Todos conocen a los mayas porque bueno, han estudiado el calendario maya, ya que en el 2012 nos tenían a todos muy impresionados. El primer encuentro con el viejo mundo fue bueno, con el nuevo mundo por parte del viejo mundo fue en 1492, cuando Cristóbal Colón llega a América y dice, oh, hemos descubierto nuevas tierras, ¿ya? Pero hasta 1502, Colón es capturado en una canoa cargada bueno, estaba con bastante oro y se encuentra con el Imperio Maya, ¿ya? Pero tiene un primer contacto, pero posteriormente otro conquistador, bueno, va a descubrir completamente a los mayas, ¿ya? Los mayas fueron un pueblo sedentario, o sea que se quedaron en un solo lugar y donde actualmente es el sur de México, gran parte de Guatemala y otras zonas de América Central. Ya todavía hay ruinas en Guatemala sobre los mayas, ya. Además que tuvieron mucha influencia de los aztecas, ya se dice que también ellos existieron 300 años antes de Cristo, o sea, son pueblos súper antiguos, ¿ya? La cultura maya es conocida por su arte, también por sus cálculos matemáticos, ¿ya? Y también su arquitectura y también sus avances astronómicos sobre los movimientos de los planetas, ¿ya? Además que la salud, bueno, aquí tenemos un códice de los mayas que tiene que ver mucho con la salud. Ellos creían que la salud y la vida dependían de una cosa, de los dioses, del bien y de la moral, ¿ya? Además, estos códices estaban explicando movimientos planetarios. Tengan en cuenta que los mayas ya concebían que el Sol era el centro del universo, que la Tierra daba las rotaciones específicas, ¿ya? Alrededor del Sol. ¿Listo? Además que estos códices tienen que ver mucho también con el sistema de escritura. Los mayas son los primeros pueblos en el Abya Yala en establecer una estructura de alfabeto, de escritura. A través de eso se sale sus cálculos matemáticos. Si no me equivoco, en primaria debieron aplicar los cálculos mayas de matemática, ¿ya? Ellos concebían al cero como vacío en cuanto a matemática y era similar la concepción de ese número con los egipcios. Entonces, tal vez podríamos decir que tuvieron algún contacto con ellos, ¿ya? Para concebir y construir su arquitectura de esa manera, ¿ya? El reino quiché, o quiché, ¿ya? Era un estado bastante alto de Guatemala, ¿ya? En el siglo XV, el reino quiché se había convertido en uno de los estados más poderosos de Mesoamérica. Este pueblo maya quiché, resultó una mezcla de los olmecas y los caribes. Tengan en cuenta que los olmecas eran una parte de los aztecas, ¿ya? Ahora, en 1524 fue conquistado este pueblo, ¿ya? Por fuerzas aliadas españolas, por otros pueblos de alrededor llamados nahuas y otros cachiquiles, que también eran pueblos que estaban en contra de los mayas. ¿Quién los conquistó en 1524? Don Pedro de Alvarado. ¿Ya? Tengan en cuenta eso. Profe, Vale, se dime. quedó en la imagen de la medicina, Sí, de la está bien. salud. No te preocupes. No te Ah, yo me preocupes, está bien. asusté, yo pensé que ya había cambiado. No. Ahora, este Pedro Alvarado lleva este códice, ¿ya? Este códice que actualmente está en Europa, no está en Guatemala. Lleva este códice de salud diciendo que era un mapa
tesoros, ¿ya? Donde guardaban eh, en una isla, esas cosas, ¿ya? Entonces, no es el término, pero lo sustrae este códice que posteriormente es estudiado en la edad moderna y da resultado de que aquí están cálculos matemáticos, aquí están cosas de medicina adelantada y un poco de astronomía, y no era un mapa eh, de algún tesoro. Tengan en cuenta que don Pedro de Alvarado no sabía leer, ¿ya? Ahora sí, la cosmovisión maya tiene que ver con el Popol Vuh, su libro su libro de origen, como la Teogonía de Siodo de los griegos, ¿ya? El Popol Vuh era un libro sagrado, donde explicaba el origen del mundo y de los hombres. Voy a citar un fragmento que lo tengo acá, del libro. Esta es la historia del inicio cuando no había aves, ningún pez, ninguna montaña, ningún sonido, ningún movimiento. Solo el cielo solitario, el mar solitario, solo corazón del cielo que se llamaba Huracán. El primero se llamaba Caculija Huracán. El segundo es Chipi Caculija. El tercero era Raja Caculija. Y estos tres son el corazón del cielo. Pero no hay nadie que diga su nombre, nadie que alabe su gloria y que alimente su grandeza. ¿Ya? Esa es una traducción del Popol Vuh del libro. Además, aquí qué cosas se puede ver. Se puede señalar una cosa, en que sus escritos hay una unión de religión, de mitología y de su historia misma. Es la primera vez que un pueblo escribe sobre esas tres cosas, a diferencia de los griegos. ¿Se acuerdan que los griegos a través de los mitos también daban su cosmovisión, pero otra cosa era la historia para ellos? ¿Ya? Además que une las costumbres del pueblo quiché y también sus leyendas. Popol significa, es una palabra maya que significa reunión, comunidad, ¿ya? O casa común, casa conjunta. Bu significa libro, papel, árbol, ¿ya? Tengan en cuenta que ellos hacían una especie de papiros de las hojas del nopal y de algunos árboles para escribir en papel, ¿ya? Y que es muy curioso esto porque los asiáticos ya hacían eso, la invención del papel, ¿ya? Entonces estaban muy adelantados para su época estos pueblos. En este libro de Popol Vuh existen tres partes, ¿ya? Que vamos a verlo posteriormente. ¿Ya? La religión. ¿Qué tiene que ver la religión con la cosmovisión maya? Bueno, su vida económica estaba basada en la cosmovisión, eran muy culturales o porque estaban muy arraigados con la cultura y formaba parte de su cosmovisión. Tenían esta estructura que se parece mucho a los cuatro suyos, ¿no? De aquí, de Sudamérica. También concebían que esos tres que les había nombrado gobiernan el cielo. Estamos nosotros y aquí abajo está el inframundo donde van las personas no morales. ¿Ya? Los mayas organizaban ese universo en tres dimensiones, lo que les decía al principio, ¿no? El Can cielo, la tierra Kaap y el inframundo Xibalba, ¿ya? El universo para ellos era cuadrado y plano, pero era delimitado por una serpiente. ¿Listo? También tenían tres niveles de cielo, ya que se asemejaban mucho a la cosmovisión hindú, con los bimanas y los patas, que eran pequeños planetas, ¿ya? Eh, el árbol mundo, el mundo del árbol. Aquí tenemos una descripción. Esto es un escrito encontrado de los mayas. Esto fue muy estudiado en la Edad Moderna. Les estoy hablando más o menos de 1800 para entender este pueblo, ¿ya? Se dice que también que este pueblo tenía bastantes avances de medicina. Por ejemplo, había descubierto, según sus plantas medicinales, para curar la varicela. Tengan en cuenta que la varicela en la Vía Yala no existía, lo trajeron los españoles. Entonces, cuando
ocurrió una epidemia de varicela aquí en plena América, muchos sabios mayas pudieron controlarla con hierbas, ¿ya? El árbol maya de la vida, ¿sí? También explica mucho sobre estas capacidades del cielo y estas capas del cielo que hay, ¿ya? Eran 13 cielos, ¿listo? Estos 13 cielos estaban asociados con los dioses del día. Cada hora tenía un dios, por si acaso, ¿ya? Donde también el inframundo o el reino de los nuevos señores de la noche también manejaban algunas cosas de por medio. También aquí tenemos una descripción de los movimientos del astro, el sol, la luna y diversos cuerpos celestes que pasaban por el mundo subterráneo. Ya tengan en cuenta que era un mundo cuadrado. Sin embargo, si era cuadrado, había un disco al centro para explicar. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, pasamos a la siguiente. Estos códices ya sobre el calendario maya. Este códice ha sido muy interpretado especialmente para el fin del mundo. Aquí tenemos este códice que está aquí en Guatemala, ¿ya? Aquí nos explica sobre el solsticio de invierno del 21 de diciembre, ¿ya? Que marcará el cambio de era según el calendario maya. Tengan en cuenta, era un cambio de era, no era el fin del mundo. El cambio de era para ellos era que algunos seres iban a mutar o iban a evolucionar o involucionar. Para ellos, ese sentido era el cambio de era. Sus símbolos de los días tenemos aquí el IMIX, ya el Chuan, también los periodos calendarios de los Has, ¿no? De los meses, tenían 18 meses. La era maya comenzaba el 11 de agosto del 3114 antes de Jesucristo, ¿ya? Ahí es donde dicen que los mayas se han establecido, ¿ya? Y eso también, a comparación de historia, también estamos haciendo una equivalencia cuando estamos a mitad del desarrollo de los pueblos sumerios y la finalización el desarrollo de los pueblos egipcios, ¿ya? Hay periodos largos de los mayas, por ejemplo, un Hap es 360 días, un Katun es 7.200 días. Entonces, esto había que estudiar bien para determinar cuándo era el cambio de era. ¿Ya? Entonces, aquí hubo unas pequeñas equivocaciones en el estudio y causaron mucho revuelo en el 2012. Hasta una película hubo sobre el 2012 y los mayas, ¿ya? Fin del mundo. Sí, el fin del mundo, ¿ya? Ahora, también, hablando de los códices y antes de terminar, ¿ya? Hablemos un poco más de los dioses, ¿ya? Vamos a describir un poco este Popol Vuh. ¿Listo? Los que han leído se van a recordar. En la primera parte del libro, ¿ya? Hace una descripción de la creación del mundo y del origen del hombre, ¿ya? Y después varios fracasos que hubo de la creación de los hombres, por ejemplo, el hombre de maíz, el hombre de barro, el hombre aunque no crean, había un hombre de hierro que no sobrevivió mucho porque no supo desarrollar los sentimientos que le había puesto uno de los dioses, ¿ya? Y también la base de la alimentación. El último que sobrevivió es el hombre de maíz. Ya, el hombre de maíz fue el último que sobrevivió. Les hablaba del hombre de barro, del hombre de madera, que tiene que ver mucho con el Popol Vuh, ya, que es que describe, ¿no? esas partes del desarrollo de los hombres. Ustedes dirán, pero ¿cómo el hombre de barro, ¿no? O sea, ¿cuándo ocurrió? Se asemeja mucho a la cosmogonía de los cristianos, ¿no? Que Adán nace del barro, etcétera. ¿Ya? El último que se quedó es el hombre del maíz, que ha soportado todas las inclemencias del tiempo y han podido sobresalir en todo y han podido formar una civilización. Sus dioses creadores, por ejemplo, tenemos 23 dioses creadores. Uno de ellos es Kukulcán,
Es el dios de las tempestades y quien creó la vida a partir del agua, ¿ya? Su nombre, ¿qué significa? Serpiente emplumada, como Huitzilopochtli, ¿ya? Que es el dios de los aztecas. Ya inmediatamente simultáneo a los aztecas, porque tienen mucha influencia de los aztecas, ¿ya? Estos dioses creadores, ordenadores, eran guardianes tanto de la vida como de la muerte. Tenemos más dioses. Otro dios es el Humkame, era el dios supremo, que era como un juez regulador para atribuir cuestiones pacíficas o de guerra a los seres, ¿ya? El, si no me equivoco, hay un tercero que es Kame Gam, no mentira, Bukub Kame, ¿ya? Este dios trabaja de manera conjunta con Kame porque em, hace a las personas que se arrepientan, ¿no? Este dios, si tú le provocabas, necesariamente tenías que sacrificar a alguien. Seguían los sacrificios de los aztecas, tenían la misma característica de abrirles el corazón y lanzarles por esas gradas que vemos acá. Era lo mismo, ¿ya? En esa parte describe mucho, en esa primera parte describe mucho en ese libro. En la segunda parte, ¿de qué trata? Trata de esas aventuras de los jóvenes semidioses. Tenemos a Hunahpu y el Ixabalamque. Ya esos dos jóvenes semidioses hacen muchas travesuras y uno de ellos termina con el castigo de los malvados. Y también, bueno, cuando uno de los genios malvados del reino, Xibalbalay, ¿ya? O Chilambalam, también se llama, ese era un demonio, que lamentablemente sacrifica a los padres de sus dos semidioses. En la última parte, en la tercera parte, en esta historia, detalla el origen de los pueblos indígenas de Guatemala, ¿ya? Dónde han migrado, cómo se han distribuido, qué guerras han tenido entre ellos y qué raza ha predominado, en este caso la raza quiché, ya antes obviamente de la conquista española, ¿ya? También podemos decir que este legado de los pueblos maya del Popol Vuh, que es un libro muy leído en todo el mundo, hace referencia a la astronomía. ¿Ya? Ahí tenemos un cálculo casi perfecto del cambio de era. ¿Listo? ¿Esto en qué ayudó este libro? Ayudó en la perfección y exactitud del calendario maya, ¿ya? Y también a establecer el calendario que tenemos ahora, el calendario solar. ¿Listo?